Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana con Oscar Llanes. A las mujeres en Venezuela comenzó a gustarles la gasolina en marzo de 1904. Y ustedes dirán, ¿y qué ocurrió en marzo de 1904? Bueno, una pelusa, llegó un automóvil para doña Zoila de Castro. El presidente Castro compró poderoso automóvil a través del cónsul de Venezuela en París, un Derrat, compró un carro llamado Derrat, que todavía no sé si existe. Bueno, lo cierto es que ese automóvil llegó a Caracas. Y toda la prensa lo publicó cuando llegó el carrito. El carrito venía con un chofer francés llamado Lucio Paul Morand. Mr. Morand había firmado contrato, mejor dicho, Monsieur Morand, había firmado contrato en el consulado de Venezuela en París para devengar la suma de 600 bolívares mensuales, las 3 comidas y hospedaje en el Palacio Presidencial. Una pelusa. Ese pasó a ser, por muchos años, el mejor chofer del mundo, el mejor pagado. Él cuenta, lo contaba mejor dicho, porque él murió creo que fue en el 53 por ahí. Él contaba una cosa espectacular. Él decía que él llegó muy jovencito a Venezuela, que había tenido miedo de firmar el convenio en el consulado, el cónsul era Cárdenas, y tenía miedo de haber fundado, de venir a Venezuela porque le decían que aquí había caimanes en la Plaza Bolívar. El presidente Castro lo llamó cuando llegó y le dijo, mire, yo necesito que usted responda por la vida de mi señora, porque en este país hay mucha falta de respeto. Y le digo una cosa, nunca se aparte cuando salga con Zoila de la línea que yo le voy a fijar. Es esta, usted sale de Miraflores y pasa por la Plaza Bolívar. De la Plaza Bolívar usted sigue hacia el sur de Caracas, hacia el Paraíso. Da la vuelta al Paraíso y regresa otra vez. Y de vez en cuando usted puede ir al teatro, siempre que los teatros estén en el centro de la ciudad. Si Zoila se opone, usted le dice que este es orden del presidente de la República. El francés contaba que su gran problema fue con el carácter de los caraqueños. Y el francés decía, pero no respeta ni a la primera dama. ¿Y por qué? Porque cuando Misia Zoila iba, ¿verdad?, por la esquina del Venado, por La Palmita, por Tablita o por Puente Hierro, metido en su carrito, habían tantos huecos que el carro estaba saltando. Las calles estaban llenas de barro y los patiquines caraqueños, por supuesto, venían vestidos de blanco, con unos buenos luces, y entonces el carro los bañaba. Inmediatamente el francés dice que él se acostumbró a aprender todas las groserías venezolanas, porque había mucha gente que cuando él pasaba y bañaba a alguien le gritaban, francés del Carrizo, pero no le decían del Carrizo, le decían otra cosa, bájate para que veas lo que es un hombre. El hombre vivía atemorizado. Y hay algo que no lo descubrió ni Guillermo José Chel, que ha sido pues el periodista que se ha dedicado más a la historia del transporte en Venezuela, que al mes de estar en Venezuela, el francés pidió audiencia con el presidente Castro. Le dijo, presidente, yo lo que quiero, por favor, es que usted me dé un revólver. ¿Por qué? Es que me insultan mucho, ya yo conozco todas las groserías venezolanas, me molesta mucho que me estén nombrando a mi anciana madre. Pues bien, cuando Misia Zoila vio que a Castro no le gustaba el automóvil, Castro le contaba a sus amigos que mejor es el caballo, porque no hace daño para los riñones. En cambio, estos saltos que dan estos carros por las calles llenas de huecos, le destruyen a uno los riñones y lo marean. Pero observe usted que Castro no tenía sentido administrativo, porque lo que debía haber hecho era reparar las calles. No subió más al automóvil. Y entonces Misia Zoila llamaba a sus amigas para que pasearan en automóvil con ella. Entonces fue cuando a las mujeres comenzó a gustarle la gasolina. Más adelante, cuando comenzaron a llegar otros automóviles, las muchachas se iban siempre con los choferes a pasear. Y amaneció en Caracas una costumbre. La costumbre era turistear en automóvil. Así decían, turistear en automóvil. ¿Qué era turistear en automóvil? Era que el dueño del automóvil llevaba a su novia y a las amigas de su novia, porque las madres prohibieron a todas las muchachas decentes que subieran sola en el automóvil con el novio. Y decían, si ir en coche a una mujer es pecado, más grave es en automóvil, porque esos automóviles corren tanto, eran 20 kilómetros por hora, que se meten en cualquier mogote y el diablo tienta cuando hay automóvil a la vista. Lo cierto es que las mujeres comenzaron a enloquecer por los choferes y comenzó entonces en Caracas la época de las entrevistas furtivas. Se llevaban por los lados por donde hoy está Bellomonte, se llevaban el carrito y los carritos siempre se accidentaban.
¿Por qué se accidentaban? Al propósito, el novio lo accidentaba y le decía entonces a la muchacha: Carlotica, bájate para que me ayude. Esa era una costumbre copiada del exterior, porque en el exterior, especialmente en Francia, las mujeres muy curiosas comenzaban a registrar los motores de los automóviles, porque había mucha gente que creía todavía que el automóvil estaba manejado por un espíritu. Las grandes revistas francesas se hicieron famosas por sus fotos audaces y atrevidas de mujeres reparando automóviles, mujeres con novias, con novios en los automóviles, tipos aprovechando el accidente para rascabuchar a la dama. Todas aquellas revistas llegaban con estas fotos audaces y esta foto fue el motivo central que cambió la sociedad caraqueña. Los padres honestos escondían estas revistas para que no llegaran a verlas las muchachas. Ellos las veían, claro, porque estas revistas tenían unos picones espectaculares de mujeres y automóviles, porque los automóviles también daban picones, pero lo cierto es que se escondían las revistas porque era un mal ejemplo para todos. Hubo algo curioso, que fue el accidente del automóvil. El primer accidente de automóvil fue en la carretera de La Guaira. Aquello consternó a mucha gente y todas las madres llamaban a las muchachas y le decían: mucho cuidado con irte a hacer vagabunderías para La Guaira. Ustedes dirán: ¿por qué? ¿Qué tiene que ver La Guaira? Muy simple. La carretera de La Guaira, esa vieja carretera que está hoy abandonada y llena de malandros, esa vieja carretera de las 365 curvas fue pavimentada. Y entonces los novios se llevaban a la novia, que se la llevaban antes de que existiera la carretera, se la llevaban por los lados de Catia, a pasear por Catia, cuyas vegas eran hermosas. Comenzaron a irse a Macuto e irse al Caribe, y al día siguiente la muchacha decía, cuando llegaba a visitarle a una amiga: tú no sabes lo que hice ayer domingo. ¿Y qué hiciste, Emilita? Me fui para Macuto con Ernesto. Entonces, para desacreditar a aquellas damas de la alta sociedad que tenían novios importantes, que las llevaban a pasear en automóvil, las muchachas feas, las muchachas que no tenían poder económico, cuando veían a una muchacha en automóvil decían: mira, quién sabe qué va a pasar dentro de pocos minutos, porque a ella lo que le gusta es la gasolina. Así son las cosas. Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana con Oscar Llanes. ¿Quién de ustedes ha visto una pajilla vieja? Observen que la característica de la pajilla vieja es que se pone amarilla. Bueno, ese era un drama social en Venezuela hace 50 años. Porque si una mujer salía con un hombre que tenía la pajilla amarilla, inmediatamente venía la tía, o la hermana, o la abuela, a decirle: pero Carlota, tú estás loca, tú no ves que ese tipo está arruinado, fíjate la pajilla que carga. La gente pobre, la gente que estaba pelando, para evitar que le descubrieran la mala situación por la pajilla, pintaba las pajillas de blanco. Y la pintaba con esa pintura, con la misma pintura con que limpiaban los zapatos de 2 tonos. Aquello era terrible, por supuesto, era peor el remedio que la enfermedad. Pero hablando de la pajilla, es conveniente recordar que en la Venezuela de hasta hace 50 años, las prendas más respetables del venezolano eran los sombreros. Bien sea el sombrero de la mujer, que ocasionaba un gran problema en el teatro y en el cine, porque eran unos sombreros gigantescos con una plumota, y los tipos siempre le decían: señora, me va a sacar un ojo con esa pluma. Y los sombreros de los hombres. Eran famosos los sombreros. Pero la vida del sombrero en Caracas particularmente giraba en torno a un establecimiento que aún existe. Me estoy refiriendo a la sombrerería Tudela. La sombrerería Tudela fue fundada por Rafael Tudela Boronat y por Rosa Reverter de Tudela, su esposa. Estos son los padres del famoso empresario Rafael Tudela, muy célebre dentro del mundo internacional del petróleo y también árbitro famoso de ajedrez. Él fue presidente adjunto de la Federación Mundial de Ajedrez y participó como árbitro en el match de Kasparov-Karpov en Leningrado, en la antigua Leningrado, y luego después en Sevilla. Pues bien, los padres de Rafael Tudela
fundaron esta sombrerería. Y el primer negocio en donde trabajó Rafael Tudela fue allí, siendo un niño, pues tenía 12 años y vendía sombreros. Los Tudelas hicieron 3 sombrererías en Caracas. Una que quedaba de Madrices a Marrón, otra que quedaba por Padre Sierra y la otra que queda de Jacinto Atraposo y que todavía subsiste. El sombrero era la prenda fundamental del caraqueño y había sombreros muy célebres y que se hicieron célebres por los personajes que lo llevaban. Por ejemplo, el llamado sombrero de Panamá, que no es de Panamá, es fabricado en el Ecuador, pero lo han llamado siempre de Panamá porque llegaban los cargamentos del Ecuador a Panamá y allí se vendían. El sombrero de Panamá es el que llaman hippie japa. Se hizo célebre porque lo usaba mucho el general Juan Vicente Gómez. El borsalino es un sombrero distinguido. El barbicio, el paniza, el bateví, que era muy famoso, un sombrero inglés. El bancina, que dicen los viejos que era una belleza. El ceibo, el Victoria y muchos más. Gómez hizo célebre el hippie japa, pero los ministros de Gómez hicieron célebre el pumpá y el bombín. También era muy célebre la boina vasca, que comenzó a usarse después del 28. Pero cuando el gobierno observó que los estudiantes salían todavía con boina vasca, los hacía presos. Eso acabó con la boina vasca. Pero la boina vasca reaparece otra vez en Venezuela después de la muerte del general Juan Vicente Gómez. Pero el más célebre de todos los sombreros que hubo en Venezuela, evidentemente, es el sombrero que llamaban gardeliano, que era un sombrero de fieltro como este. Lo hizo célebre Carlos Gardel. Y se cuenta que aquí Gardel perdió un sombrero, porque cuando un día salió, la multitud salió del teatro principal, la multitud se le acercó y pese pues a los guardias, una mujer estiró la mano y diciendo, ¡ay, tan bello que es!, le llevó el sombrero. Otro sombrero que se hizo muy célebre en la Venezuela de hasta hace 10 años o 15 años fue el Stetson, un sombrero norteamericano que llevó al cine a través de Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, el duro de Hollywood, usa el famoso Stetson. Pero dentro de las historias del sombrero hay una verdaderamente espectacular. Ya dijimos que los padres, ¿verdad?, de Rafael Tudela fundaron la famosa sastrería, la famosa sombrerería Tudela, pero hay algo que la gente no sabe. La mamá de Tudela es hija de un rico industrial español. Y Tudela, el padre de Tudela, es de origen vasco. Ellos son de Tudela, en la Navarra. Lo cierto es que él es noble. El padre de Tudela era un noble. Y la madre, rica también, como el papá, pero no noble. Entonces, cuando el padre de Tudela decide casarse con la mamá, y esta es una historia sensacional, parece una novela, así que ustedes pregúntensela pues, al propio Rafael Tudela. Cuando decide casarse con su mamá, la familia deshereda al padre y le quita la herencia porque dice que se va a casar con una señora que no es noble. Ellos paseaban constantemente por Madrid siendo novios. Lo cierto es que aquello indigna al padre de Tudela, el que se metan en su vida, el que quieran quitarle su gran amor, reúne poco dinero y hace algo espectacular. Se casa con la señora a espaldas de la familia y entonces junto con la esposa cierra los ojos. Pone un mapa de América, cierra los ojos y entonces le da con la vuelta hacia el dedo y el dedo cae. Abre los ojos y el dedo cayó en un país llamado Venezuela. Y le dijo a la mujer, mi amor, nos vamos para allá. Y en efecto, desembarca en La Guaira con unas pocas pesetas y con 2 colchones. Con las pocas pesetas las invierte en La Guaira en un perfume. La señora vio un perfume, le gustó, y entonces el tipo, que era todo un galán y amaba por encima de todas las cosas a su mujer, se quedó limpio y le compró su perfume. Vendió los 2 colchones y con los 2 colchones vivieron en una pensión por unos cuantos días, hasta que comenzó a trabajar. Hizo entonces 3 grandes sombrererías. Una de las sombrererías, eso sería la primera de las casas Tudela, la fundó quizás por el año 30 aproximadamente, o quizás antes. Bueno, lo cierto es que durante muchos años, las 3 sombrererías de Tudela fueron los negocios más famosos y célebres de Caracas. Hasta que esta Tudela, esta casa Tudela que queda de San Jacinto a Atraposo, fue vendida a Pérez Pérez, un industrial de Barquisimeto. Hoy los hijos de Pérez Pérez son los dueños de la sombrerería Tudela, que sigue siendo pues una sombrerería en donde usted encuentra de todo. Allí está virtualmente como encargado un señor llamado Torres. Bueno,
Torres es precisamente un caraqueño de San Juan, que yo creo que es el experto en sombreros más famoso que hay en Caracas, y cuenta muchas historias de sombreros. Por ejemplo, Torres cuenta que los sombreros de Betancourt, que Betancourt recibía aproximadamente unos 8 o 15 sombreros todos los meses que le venían de Estados Unidos. Y él muchas veces iba a la misma sombrerería porque quería que le plancharan el sombrero. Dice que era muy cuidadoso con su sombrero y que el sombrero que le gustaba más era el sombrero de Panamá, o sea, el hippie japa. La historia del sombrero en Venezuela está llena de todas las cosas de carácter político. Por ejemplo, López Contreras hizo famoso en Venezuela el sombrero que llamaban diplomático. El general Medina hizo también en Venezuela famoso un sombrero que era un sombrero gris, de alas anchas y que hacia arriba. Pero evidentemente que el hippie japa con el general Juan Vicente Gómez escribió un capítulo aparte en la historia de Venezuela. También Jóbito Villalba usaba sombrero y usaba el borsalino cuando era joven. Y Rómulo Betancourt comenzó a usar sombrero cuando estudiaba en la universidad y siguió para siempre usando sombrero. Él mismo decía que era el último ensombrerado de la ciudad de Caracas. Él mismo escogía su sombrero y quien lo mimaba, quien quería jalarle hablando en criollo, le regalaba siempre un buen sombrero, especialmente un borsalino o un Stetson. Gardel decía que lo más importante para un hombre era el sombrero y que un hombre sin sombrero no merecía vivir porque el sombrero y la corbata eran las prendas que llamaban más la atención de las mujeres. Así que las amigas que están viendo el programa dirán si eso es verdad o es una mentira más en torno a la leyenda de Carlos Gardel. Pero lo más importante es que el sombrero se hizo tan respetable en Venezuela que la gente, cuando veía un espectáculo imponente, por ejemplo, cuando veían toreando a Manolete, la gente decía, cuando torea a Manolete hay que quitarse el sombrero. Cuando veían a una mujer muy bella que pasaba por la esquina de las gradillas, decían, hay que quitarse el sombrero. Y se quitaban el sombrero, es decir, que quitarse el sombrero era una prueba de aprecio, ¿verdad?, y de amistad. Y todo hombre decente, ante algo imponente, ante una amiga o un amigo, se quitaba el sombrero, en prueba de aprecio. Por ejemplo, yo hoy diría aquí lo siguiente, que ante unos amigos como ustedes hay que quitarse el sombrero. Así son las cosas. Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana con Oscar Llanes. El mundo se conmovió. El 31 de enero de 1943, los rusos, en un golpe maestro de estrategia militar, acabaron con el ejército nazi en la Unión Soviética, concretamente en Stalingrado, hoy llamado Volgogrado. 100.000 soldados germanos cayeron presos. 29 generales nazis, todo el Estado Mayor. Y días antes de la derrota, von Paulus le participó a Hitler que estaba dispuesto a capitular. El Führer entonces le dijo, suicídese, pero no se entregue. Nunca un mariscal se ha rendido y le dio el título de mariscal. Sin embargo, von Paulus, 2 días después, entregó el ejército porque ya no podía mantenerse en Stalingrado. ¿Y qué tiene que ver Stalingrado con Así son las cosas? Muy simple, muy simple. Eso fue el 31 de enero de 1943, y el 23 de febrero del mismo año, otra bomba, otra conmoción ocurrió, pero distinta y en Venezuela. ¿Qué había ocurrido? El general Medina convocaba al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias para discutir por primera vez la ley petrolera. ¿Qué contenía aquella ley petrolera? Aquel proyecto petrolero, de ley petrolera, presentaba concretamente en la exposición de motivos que el objetivo fundamental era compartir las ganancias 50 y 50 entre las compañías y el Estado venezolano. Más otras cosas, como estas, por ejemplo. Vencido el lapso de las concesiones,
todas las instalaciones de la industria retornaban a la nación sin pago de indemnizaciones. Y algo verdaderamente revolucionario, por primera vez las empresas petroleras tenían que dejarse revisar e inspeccionar su contabilidad en Venezuela y no podían negar ninguna información al Estado venezolano. Aquello causó conmoción, por supuesto. Se dijo que los norteamericanos nos iban a invadir, se presentaron grandes problemas. Mucha gente decía que eso era fin de mundo, que Medina estaba loco, que ese era el problema de ser aliado de los comunistas. Pues bien, Medina se dirigió al presidente Roosevelt y le hizo saber que Venezuela no iba arbitrariamente a violar nada de lo que estaba pautado, pero sí iba a buscar un reparto equitativo y justo en la riqueza petrolera. Pronunció una frase, Medina, en la concentración de la avenida Baral en Maracaibo que causó un gran impacto nacional. Tanto impacto en Venezuela como causó en el mundo la derrota de Stalingrado, la derrota de los alemanes en Stalingrado. Fue esto, por las buenas o por las malas, la reforma petrolera va porque estoy seguro de que tengo el respaldo de todos los venezolanos como presidente constitucional del país. Y añadió algo que causó mucha impresión y fue esto: ahora sabemos lo que tenemos y no vamos a retroceder. Comenzó la discusión del Estatuto Petrolero en el Congreso. Acción Democrática salvó su voto a través del doctor Juan Pablo Pérez Alfonso. Luis Lander trató de sabotear el proyecto, pero fue imposible. La nación entera estaba con Medina y la ley fue. Pero hubo algo curioso que mucha gente no repite y otros se hacen que lo desconocen. Y fue que don Eugenio Mendoza, quien presidía la comisión encargada de estudiar la ley y las conversaciones con las petroleras, reveló, muchísimos años después, reveló que un momento más difícil fue cuando le plantearon a las empresas petroleras que tenían que refinar el petróleo en Venezuela. Se negaron. Nunca habían refinado el petróleo en Venezuela porque el general Juan Vicente Gómez no había permitido que el petróleo se refinara aquí para evitar las concentraciones obreras. Gómez decía, donde hay muchos trabajadores comienzan las murmuraciones y las quejas y vamos a tener una fuente de conflicto y los norteamericanos van a coger miedo y se van a ir. Pues bien, no se refinaba el petróleo en Venezuela y se puso como condición especial refinar el petróleo en Venezuela. Los norteamericanos y todas las otras empresas inglesas y holandesas se trancaron. Fue entonces cuando Eugenio Mendoza los llamó a su despacho en el Ministerio de Fomento y le dijo, señores, vamos a ir entonces a un 50% de las peticiones que ustedes tienen, de las peticiones que les presentamos a ustedes. Los norteamericanos no aceptaron. Entonces Eugenio Mendoza sacó un gran coraje después de hablar con el presidente y le dijo a los representantes de la compañía, señores, si el petróleo no se refina en Venezuela, se paralizan las conversaciones. Los norteamericanos no esperaban esto. Las petroleras se vieron unos a otros. Y entonces fue cuando dijeron, tenemos que consultar, tenemos que llamar a nuestros asesores. Y Eugenio Mendoza, en algo que le honra, dijo, de aquí no sale nadie, aquí nadie consulta, y quien se vaya de mi despacho ya no vuelve. Esto cuesta trabajo creer que fue cierto en un régimen que derrocaron después en 1945 un grupo de civiles y un grupo de militares. Pero hay testimonios de esto. Uno de los testimonios es la entrevista con Eugenio Mendoza en la revista Resumen, publicada muchísimos años después, por supuesto. Eugenio Mendoza, el ministro de Fomento, se fue y abandonó a los representantes de las petroleras y los dejó en su despacho de ministro. Allí quedaron ellos. Él se fue para el despacho de Chirino Lares, director general del ministerio, y regresó a las 4 de la tarde. Cuando regresó a las 4 de la tarde, los representantes de las petroleras le dijeron, usted ha ganado, el Estado venezolano ha ganado. Desde ahora en adelante vamos a refinar el petróleo aquí. Claro, se estaba en plena guerra y el proceso de refinación fue bastante lento. Pero observen ustedes una cosa importante. ¿Por qué decíamos nosotros que Cachicamo trabaja para la APA cuando nos referimos a la reforma petrolera y al general Medina? Porque muchos años después se pretendió atribuir el chorro de riqueza petrolera, ¿verdad?, a otros regímenes, y no fue así. El verdadero autor del 50 y 50, del 50-50, fue el general Isaías Medina Angarita. Cuando después se hace una nueva modificación petrolera, la que hizo Sanabria, en la cual a la nación le quedaba el 60% y a las petroleras el 40%, eso fue posible, esa modificación, simplemente porque la ley de Medina contemplaba algo muy sabio. Toda reforma al régimen impositivo de Venezuela tenía que ser aceptada por la compañía. Por eso Sanabria pudo, ¿verdad?, reformar la ley del impuesto sobre la renta y terminar con el 50-50 para darle a Venezuela el 60 y el 40.
Es decir, el Estado venezolano iba a recibir el 60 y las compañías el 40, como fue así. Por cierto que ya el presidente Betancourt era electo, había ganado las elecciones y sin embargo Sanabria, quien estaba encargado del poder y tenía que entregarle a Betancourt, no le participó absolutamente nada y mandó el decreto de las petroleras a la Gaceta Oficial. El presidente electo de Venezuela se entera de aquel trascendental decreto cuando a las 5 de la mañana un adeco que trabajaba en la imprenta nacional lo llamó. Y le dijo: don Rómulo, usted no sabe lo que hemos visto aquí, hay un decreto del gobierno que modifica el estatus de las petroleras, y le mandó la Gaceta. Betancourt, por supuesto, se indignó, porque pese a que había ganado las elecciones, no se le consultó nada. Mr. Hyde, el presidente de la Creole, dio entonces una rueda de prensa mundial en Nueva York, en donde señaló que aunque el presidente electo no sabía absolutamente nada de esta reforma petrolera, había sido un abuso del gobierno transitorio, del doctor Sanabria, porque no se le había consultado ni se le había dicho a nadie que ese decreto había aparecido clandestinamente. No era clandestino porque estaba en la Gaceta. Pero lo cierto es que muchos años después, el profesor Edgar Sanabria, un personaje sumamente pintoresco, muy inteligente, brillante, pero un hombre de una conducta bastante extraña y pintoresca. Por ejemplo, él sostenía algo curioso, ¿no?, que después se ha convertido en refrán aquí en Venezuela, que él no se casaba porque no iba a mantener una mujer que no era familia suya. Bueno, lo cierto es que el profesor Sanabria, que era famoso también por su pichirrés, siendo embajador en Roma, refería a estas cosas curiosas. Decía: yo soy más honesto que Fermín Toro. Soy mucho más honesto que Fermín Toro porque a Fermín Toro no le ofreció nunca a nadie los millones que me hubieran dado a mí las empresas petroleras. Y en efecto, tenía razón. Medina además lanzó un estatuto agrario que terminó con las fichas en Venezuela. Mucha gente joven no sabe que antes de ese estatuto agrario, en las grandes haciendas a los trabajadores del campo no les pagaban con moneda legal, sino les pagaban con fichas. Y esas fichas eran recibidas en los negocios que tenían los mismos dueños de las haciendas y que funcionaban en las haciendas. Por supuesto, cuando los tipos montaban un mono, les quitaban hasta el 70% del mísero salario que ellos habían ganado. Eso también fue mérito del general Medina, pero nadie recuerda estas cosas. Cuando, muchos años después, el doctor Arturo Uslar Pietri, al referirse a la riqueza petrolera y a la torpeza nuestra de no sembrar el petróleo, señaló que Venezuela, en un lapso bastante breve, había despilfarrado el dinero equivalente a 14 Plan Marshall. El Plan Marshall fue el que sirvió para reconstruir Europa. Fueron millones y millones de dólares que se invirtieron en cada Plan Marshall. Yo no me recuerdo la cifra exacta en este momento. Total que Venezuela, en un lapso muy breve, creo que de 8 o 9 años, gastó la equivalencia a 14 planes de los norteamericanos en la reconstrucción de Europa. Mucho dinero hemos recibido por la reforma de Medina. Lo aprovecharon otros. Nadie le dio el mérito al andino caraqueño, como lo llama bien el doctor Ramón J. Velázquez. Por eso, al referirnos al presidente Medina y a la reforma petrolera, tenemos que decir que Achicamo trabaja para Lapa. Así son las cosas. Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana con Oscar Llanes. Estamos en el mundo chino sin salir de Venezuela, porque a 38 kilómetros del Tigre, en Caracoles, en el campo Caracoles, en el centro de Anzoátegui, están los chinos sacando petróleo venezolano. China comunista ganó la apertura petrolera en dos campos, uno en Oriente y en otro en Occidente. Ahora bien, ¿cómo llegaron los chinos a Venezuela? La historia es apasionante. Los chinos tienen en Venezuela más de 100 años. En 1892, si la memoria no me falla, estaba gobernando Crespo. Crespo estaba en la presidencia de la República y llegó a Caracas el primer chino. Era un chino llamado José Peña. Venía de La Habana, en donde se había nacionalizado como cubano. Peña montó una tabaquería, el Fénix, que quedaba de Torres a Madrices. Bueno, se hizo muy famoso, pero ¿por qué se hizo famoso Peña? Se hizo famoso porque era un chino que hablaba correctamente español,
Y además de eso era muy tomador de pelo. Él públicamente hacía sus tabacos y preparaba sus tabacos en su tabaquería, en la Feni, y cantaba en chino y cantaba en español. Pero cantaba en español una vieja canción que todos ustedes todavía conocen, aquella de la paloma. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cuidado. Pues bien, los mamadores de gallo criollos, cuando el chino decía, si a tu ventana llega una paloma, ¡ay!, pegaban un gritico. Claro, el chino no entendía el significado obsceno de ese chiste, que no lo vamos a repetir ni a explicar, por supuesto. Pero eso hizo que la prensa local comentara el buen carácter de José Peña. Peña se enamoró de Caracas y trajo a 3 chinos más, a quienes tomó el trabajo de enseñarles español, de enseñarles español, sí, los trajo de La Habana, y con ello fundó la primera lavandería china que se conoció en Caracas. Esa lavandería estaba entre Angelitos y Quebrado. Eran 3 chinos en total y los 3 se hicieron socios. Los chinos comenzaron a lavar la ropa. La lavaban en unas ollas inmensas, unos grandes recipientes que parecían esas ollas que se usaban en las panaderías y en las pastelerías, esas ollas grandes de cobre. Ahí hervían la ropa y luego después inmediatamente con unos grandes palos, unas especies de paletas, la limpiaban y la planchaban. La planchaban con unas planchas como estas. Estas planchas eran famosas. Los venezolanos no conocieron estas planchas hasta que llegaron los chinos. Fíjense ustedes, miren, aquí le metían el carbón a la plancha, cerraban la plancha y esto se calentaba terriblemente, se ponía rojo. Y allí vino el refrán venezolano de más caliente que plancha de chino, porque las planchas más calientes que había era la de los chinos. Los chinos lavaban las camisas, las aplanchaban y cobraban medio por cada camisa y una locha por cada cuello. Eran impecables las camisas de los chinos, no trabajaban ni los sábados ni los domingos, iban a repartir la ropa. Una característica tenía el chino cuando llegaba con su ropa. Entregaba la ropa y cuando tú le decías, chino, ven mañana, no, si no hay leal, no hay lopa. Esto se convirtió en un refrán nacional, si no hay leal, decía la gente, no hay lopa. Pero los chinos se hicieron muchos amigos, y yo no sé por qué, de los estudiantes de medicina que estaban en la vieja escuela cerca de San Lorenzo, y eran a los únicos estudiantes a quienes le fiaban. Y cuando el estudiante le decía, chino, yo mañana no voy a poder ir, chico, a la fiesta con la noviecita porque yo no te puedo pagar, chico, la camisa. Todo el mundo sabía que el chino, a quien no se le pagaba, no fiaba. Entonces decían con la mayor naturalidad del mundo, no, tú vas a ser médico, yo fiarte a ti porque tú eres el celio. Y entonces automáticamente le daban la camisa. Algo que hizo famoso a los chinos en Venezuela fue la forma de manejar el dinero. Ellos tenían sus tablas de multiplicar. Era una tabla con unas bolitas y sacaban unas cuentas muy raras. Tú le preguntabas, chino, ¿cuánto te debo? Y te decían 4 leales, 5 lochas, 2 centavos, 3 mediecitos. Entonces uno tenía que volverse un lío para saber, ¿no? Pero hubo algo que emocionó mucho a los venezolanos en relación con los chinos: su serenidad y su paciencia. Es conveniente que se sepa que aquellos chinos que llegaron a Venezuela hace más de 100 años eran fieles al imperio. Los chinos tenían un emperador. El emperador para ellos era un gran dios. Era como una especie de padre de los padres, porque es conveniente recordar que aquellos chinos tenían como máxima autoridad el padre, el papá. El papá tenía derecho de vida o de muerte sobre los hijos. ¿Pero por qué lo tenía? Porque era responsable de todo lo que hiciera su familia. Podía ser castigado o premiado, de acuerdo con el comportamiento de su mujer y de sus hijos. Todos esos chinos eran fieles al emperador. El emperador usaba coleta, que es como una especie de cola de caballo, y todos los chinos respetables usaban su coletica. Ningún chino podía presentarse en la calle sin coleta, sin moño, como decían aquí en Venezuela. Entonces, ¿cómo hicieron esos primeros chinos que llegaron hace más de 100 años para cargar su moño? Muy simple. Ellos tenían el moño oculto en el sombrero. Y los tomadores de pelo los perseguían cada rato. Chino, muéstrame el moño. Y le decían, chino, si no me pagas, si no me muestras el moño, no te pago. Y los chinos decían, tú no tenés lopa limpia mañana, yo entonces no mostrarte el moño. Pero ahora hablemos del petróleo. Vamos a hablar del petróleo, cómo los chinos dieron ese salto. Ese gran salto, ¿verdad?, de estar en América lavando ropa y terminar en América explotando petróleo y en el segundo país petrolero del mundo. Es una historia que tiene un fundamento más que económico, moral. El chino es profundamente moralista y tiene principios que por más comunista que sea los sigue respetando. Son los principios de Confucio. Uno de ellos establece la perseverancia.
Usted tiene que ser resignado ante las adversidades de la vida y perseverante. Usted no se puede acobardar por nada del mundo, ni puede perder tiempo tampoco en discusiones inútiles. Eso se le enseñaban a los chinos desde pequeños y parece que todavía siguen haciendo eso. Por ejemplo, Mao sostuvo una batalla tremenda contra el militarismo japonés y también contra Chiang Kai-shek. E hizo una hazaña que muy poca gente sabe, la larga marcha. Se fue con todo su ejército y su pueblo y recorrió una distancia equivalente a la distancia que hay de Caracas a Buenos Aires. Cuando un chino puede hacer eso, salieron más de 3 millones de chinos y se cree que llegaron apenas menos de 300.000. Usted se da cuenta de la perseverancia china que está en todos los renglones de la vida. Por ejemplo, los estudiantes le echaban muchas bromas a los chinos. Es famoso aquel cuento de los chinos que tenían un botiquín en la esquina de San Francisco y todos los muchachos le decían chino, rata amarilla, chino, perro, ofendían al chino constantemente y el chino silencioso sonreía y les despachaba. Hasta que llegó un día que los estudiantes se sintieron conmovidos por la paciencia del chino y le dijeron, chino, nosotros no te vamos a insultar más. De ahora en adelante tú eres chico, vale compañero, eres amigo nuestro. Y el chino les dijo, yo entonces no oriname más en la sopa. Es decir, que el chino sabe tomar sus acciones y sabe también responder de acuerdo a cómo lo trate el adversario. Mao es grande, por ejemplo, no porque impuso el comunismo en China, eso es importante, pero es grande por algo más importante todavía, porque en el pueblo más poblado, el pueblo que tuvo más gente en la tierra o que tiene más gente en la tierra, aseguró a los habitantes de ese pueblo los 3 golpes diarios, las 3 comidas, o sea, el desayuno, el almuerzo y la cena. Hay que ver lo que significa alimentar a los chinos. Es bueno que se sepa que antes de la llegada de la Revolución China, era corriente en China lo que llamaban impropiamente quizás las epidemias de hambre. Los chinos morían. Bueno, los chinos, convertidos en potencia petrolera, pagaron 240 millones de dólares por el campo de caracoles. Le ganaron a Inglaterra, a Estados Unidos, a Japón, a Francia, a Canadá y a los argentinos. Pero tienen otro campo los chinos, en el occidente dijimos, tienen el intercampo, creo que se llama Intercampo Norte, ¿sí? Frente a la costa centro-oriental del lago de Maracaibo, al norte de aquel célebre campo, muy famoso por la historia política del país, porque ahí los tipos eran más rojos que lo que son los chinos ahora, estoy hablando de la época de López Contreras, el campo de Bachaquero. Pagaron por Bachaquero los chinos 119 millones de dólares. Ahí en este campo de Bachaquero se saca petróleo creo que desde 1954. Se sacan como 6.800 barriles diarios de petróleo. En Caracoles, que es un campo que tiene más de 50 años que lo están explotando, ese campo ha lanzado más de 130 millones de barriles de petróleo. Los chinos, para ganar estos 2 campos petroleros en Venezuela, como yo les expliqué antes, han vencido a países muy importantes en petróleo. No solo Estados Unidos y Canadá, sino Corea, por ejemplo, Inglaterra. Los países más preparados para la competencia petrolera fueron derrotados en Venezuela en lo que se llama ahora 2 convenios de operatividad. Ahora, esto nos lleva a una reflexión. La reflexión es esta: los chinos están sacando petróleo en Venezuela y ese petróleo se lo venden a la filial. Por ejemplo, en el caso de Intercampo, a la Govén. Ellos pagaron, les dije a ustedes, 350 millones de dólares. Estas operaciones son muy riesgosas, porque si no se encuentra petróleo, se pierden la inversión. Claro está que ya se sabe que van a encontrar petróleo. Pero ¿cómo China pasó de la época feudal, de la Edad Media, a ser una potencia mundial? Elemental. No es solo por la revolución china de Sun Yat-sen que derrocó al emperador que usaba coleta. En aquella época los chinos guardaban luto 3 años cuando moría alguien. Y el color para guardar luto era blanco, salvo el emperador, que vestía cuando guardaba luto de azul. No, es por algo. A los chinos les enseñó Confucio, desde que eran muy chiquitos, algo que es esto simplemente, esta cosa muy simple y muy sencilla. La impaciencia caprichosa arruina los mejores propósitos. Por eso nosotros debemos decir las vueltas que da el mundo. Los chinos llegaron lavando ropa y ahora están sacando petróleo en Occidente y en Oriente de Venezuela. A los chinos les enseñó Confucio algo aparentemente simple pero profundo. La impaciencia caprichosa arruina los mejores propósitos. Eso es lo que no hemos tenido nosotros en Venezuela. Hacemos planes
y los desbaratamos porque somos impacientes. Aquellos chinos que vinieron hace más de 100 años no se impacientaron cuando los sábados de carnaval la gente les quitaba el sombrero. ¿Usted sabe para qué les quitaran el sombrero? Para esto, para que se les viera el moño y le gritaban los mamadores de gallo criollo, chino, chino, se te ve el moño. Es verdad. La revolución de Sun Yat-sen y la revolución comunista les cortó la coleta a los chinos, pero se soltaron el moño con la industria petrolera. Así son las cosas. Venevisión presenta Así son las cosas, la vida íntima venezolana con Oscar Llanes. Si ese hombre hubiera nacido en el mundo anglosajón, bueno, los norteamericanos hubieran hecho decenas de películas con la vida de ese hombre y de sus hazañas. Sería tan famoso hoy como Buffalo Bill, como Patton, como MacArthur, como Elliot Ness y como Loren de Arabia. Héroes de la vida real y del cine. ¿Y quién es ese venezolano? Ese venezolano es Rafael de Nogales Méndez, general del ejército turco, en donde llegó a comandar 130.000 turcos en la Segunda Guerra Mundial. Es algo difícil de creer, pero es cierto. Un venezolano nacido en San Cristóbal, en el estado Táchira, se convierte en bey, título serio, muy serio dentro del mundo turco de aquella época. Nogales Méndez no se llamaba Nogales, él se llamaba, era de apellido Inchauspe, un apellido vasco. Su padre se llamaba Felipe Inchauspe. Inchauspe, cuando se traduce al español, significa de Nogales. Entonces Rafael de Nogales Méndez era en la realidad Rafael Inchauspe Méndez. Lo cierto es que a los 7 años lo mandaron sus familiares, una familia muy acomodada del Táchira, lo mandó a Alemania, a Bélgica y a España. Allí el hombre pues recibió una cultura de primera, aprendió como 6 idiomas y entonces ingresó en las escuelas militares más famosas de Alemania. Adquirió un grado militar importante, pero era un aventurero. Existía entonces lo que llamaban soldado de fortuna. ¿Qué era un soldado de fortuna? El soldado de fortuna era el hombre que usaba la guerra para ascender económica, política y socialmente. Eso llamaban soldados de fortuna. Entonces, Nogales Méndez, como soldado de fortuna, ¿qué hizo? A los 19 años se fue a pelear contra los norteamericanos en Cuba. Y luego después, cuando regresó a Venezuela, tuvo un incidente con el general Castro. El incidente fue que en pleno Miraflores, durante un baile, Nogales Méndez le dijo al presidente: ¿cómo es posible que en un país donde hay tanta hambre, en un país donde hay tanta necesidad, el presidente gaste su tiempo en bailar? Por supuesto, Castro mandó a ponerlo preso. Nogales Méndez escapó esa noche, pero al día siguiente a él le encantaban las mujeres. En el viejo casino de Macuto había una gran fiesta con bellas señoritas, dice él en sus memorias, y se fue a la fiesta, pese a que el gobierno lo estaba persiguiendo. Castro, a quien también le gustaban las mujeres, estaba metiéndole a la rumba, al son, estaba moviendo el esqueleto, como dicen ahora plebemente, en el viejo casino de Macuto. Cuando vio a Nogales Méndez, mandó a detenerlo. Pero el edecán de Castro, a quien le dieron la orden de hacer preso a Nogales Méndez, era amigo de Nogales Méndez, y fue y le dijo: la policía te está buscando. Entonces, vestido de etiqueta y con pumpá, Nogales Méndez se fue del casino de Macuto y se fue al puerto de La Guaira. Ahí encontró a un pescador que tenía un viejo cayuco y le dijo: ¿por cuánto me lleva usted a ese barco francés que está allí? En las afueras del puerto había un barco francés. En aquella época la gente que quería viajar subía al barco, pagaba en efectivo y se lo llevaba. No hacía falta pasaporte ni nada. Lo cierto es que el campesino, el pescador, pensando que se trataba de algún prófugo, le dijo: no, yo no lo llevo. Fue entonces cuando Nogales Méndez sacó el revólver y le dijo: usted elige, amigo, o $7 o 4 balazos. Por supuesto, el hombre agarró los $7 y dejó a Nogales Méndez en el barco. Entonces, ¿qué hizo Nogales Méndez? Se fue a pelear a la China y participó después en la guerra ruso-japonesa. Lo hirieron en Puerto Arturo. Después tuvo grandes aventuras en la India y en Persia, hasta que estalla la Primera Guerra Mundial.
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Nogales Méndez fue a ofrecer sus servicios a Inglaterra y a Francia, pero le pidieron como condición que tenía que renunciar a su nacionalidad para reconocerle su grado militar. Él se negó, fue entonces a Alemania. En Alemania, el Kaiser, que era su amigo personal, lo mandó a Turquía. Los alemanes eran aliados de los turcos y entonces en Turquía se quedó 4 años peleando, impresionante aquello, peleando contra los aliados. Uno de los adversarios de Nogales Méndez, y esto muy pocos venezolanos lo saben, era el famoso Loren de Arabia. Nogales Méndez decía que Loren de Arabia era un simple guerrillero y que era un guerrillero muy cruel porque bombardeaba trenes en donde iban heridos. Lo cierto es que aquellos dos hombres se odiaban a muerte, aunque nunca se conocieron personalmente. Muchos años después, un famoso periodista inglés, quien hizo un gran libro sobre Loren de Arabia, decía que Loren de Arabia, terminada la guerra, expresaba, ¿verdad?, su reconocimiento hacia ese adversario a quien nunca personalmente conoció, que era el general Nogales Méndez. Por su parte, Nogales Méndez decía que lo que no le gustaba de Loren de Arabia era su crueldad, porque volaba un tren, olvidando que en ese tren iban algunos heridos o muchos heridos. Lo cierto es que después de estar 4 años bajo la media luna, es conveniente que se sepa que Nogales Méndez, además de ser general del ejército turco, recibió el título de bey. Además de eso fue el último gobernador que los turcos han tenido en el Sinaí. Es decir, que fue un verdadero jerarca. Contaba grandes historias. Después de la Primera Guerra Mundial se unió a Sandino en Nicaragua e hizo un gran libro llamado El Saqueo de Nicaragua. El libro fue tan tremendo contra Estados Unidos que en Estados Unidos demandaron a la casa editora en $200,000. Y ese libro fue una fuente de presión muy importante para que los norteamericanos abandonaran a Nicaragua, cosa que ya no recuerdan los venezolanos. Después estuvo en la Revolución Mexicana, primero con Emilio Zapata y después con Pancho Villa. Como ustedes pueden ver, este es un hombre, hablando criollamente, de película. Pero lo más sensacional de Nogales Méndez es lo que se presenta cuando muere Gómez. Cuando muere Gómez regresa a Venezuela, muy contento. Él pensaba que le iban a dar un gran cargo, pero López Contreras desconfiaba de Nogales Méndez, porque decía un hombre que ha estado con Pancho Villa, un hombre que ha estado con Emiliano Zapata, que ha estado peleando con los turcos, que ha estado peleando en África, que trató de tumbar a Castro, que trató después de tumbar a Gómez, es un hombre sumamente peligroso. Y entonces, como buen zorro, no ubicó a Nogales Méndez en ningún puesto militar, pese a que muchos jóvenes oficiales, algunos de ellos se alzaron más tarde, el 18 de octubre del 45, algunos de esos jóvenes oficiales querían que a Nogales Méndez lo incorporaran a las Fuerzas Armadas. José León Rangel, uno de los líderes militares del golpe que derrocó a Medina, dice que en épocas de López un grupo de oficiales descontentos habló con Nogales Méndez, que lo encontraron en los baños termales de las trincheras, muy decaído y muy decepcionado de su país, porque el cargo que le dieron fue nada menos que jefe de aduana que a que no adivinan ustedes de dónde. Había sido jefe del ejército turco, había peleado con Pancho Villa, había estado con Sandino, había peleado con Zapata, y sin embargo lo nombraron jefe de la aduana de Las Piedras. Fue entonces cuando él renunció. Y el general López Contreras, que no quería tener enemigos, lo manda en misión oficial al exterior para que estudie procedimientos policiales para la identificación de los venezolanos. Observen ustedes. Es decir, el mismo lío de la cédula. Iba buscando cómo los países adelantados identificaban a su gente para traer esos sistemas a Venezuela. Pero al llegar a Panamá, algo misterioso ocurrió. No se sabe por qué amaneció un día con una extraña dolencia. Le hicieron una operación de urgencia en la garganta que parecía una cosa elemental y sin embargo murió. Pero ocurrió algo más raro con Nogales Méndez, el hombre a quien perseguía la noticia, el soldado de la fortuna. La muerte de Nogales Méndez no se conoció en Venezuela. Y una noche, en plena retreta en la Plaza Bolívar, estaba tocando Pedro Elías Gutiérrez. De pronto 3 viejitos vieron a Nogales Méndez. Vieron a Nogales Méndez pensativo, con los brazos así, cerca de un árbol, oyendo la retreta. Dice que por respeto no se acercaron a saludar al general, pero que era Nogales Méndez porque ellos lo conocían. Entonces simplemente los viejitos se fueron a un periódico que estaba muy cerca, que era el Universal, que estaba de Gradillas a Sociedad, y se fueron a la Esfera, que estaba en Padre Sierra, a decir, mire, el general Nogales Méndez está ahí en la Plaza Bolívar, vayan, entrevístalo. Fueron los reporteros
reporteros de dos periódicos adversarios, es decir, del Universal y de La Esfera, y no encontraron a nadie. Pero después ocurrió algo impactante. 4 días después aparece El Heraldo con un título escandaloso en primera página. Dice que el general Nogales Méndez había muerto y su cadáver tenía 8 días en el puerto de La Guaira y no lo había reclamado nadie. Eso lo dijo El Heraldo. 3 días después, que dicen estos señores, estos viejitos de la Plaza Bolívar, que han visto a Nogales Méndez en la Plaza Bolívar. Es decir, que de acuerdo con la leyenda popular, el general Nogales Méndez, el gran soldado de fortuna, fue visto después de muerto en la Plaza Bolívar de Caracas, escuchando a la banda marcial de Pedro Elías Gutiérrez. Así son las cosas.